Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos quienes nos acompañan en esta sesión de hoy. La Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia se complace en darle la bienvenida a todas las personas que se interesan por este espacio. En nuestra segunda sesión del mes de junio tendremos también pues nuestra segunda entrega de este año de Martes Mil Volados, con el especial temático que propusimos y al cual dimos inicio la semana pasada, Imágenes de Urgencia. Y tendremos la película Bajo Fuego del año 2020. Bueno, quisiera un poco reiterar como el eje y la perspectiva ética de este espacio, y es que nosotros entendemos el cine no solamente como las películas o el espacio para ver películas, sino sobre todo y ante todo como un espacio de diálogo con las imágenes y de estimulación del pensamiento crítico respecto a la realidad. En este caso, respecto a la realidad urgente que nos convoca hoy como sociedad colombiana. En ese sentido, esta franja se configura como una franja necesaria, justa y que fue planeada para dialogar y pensar respecto al momento social, político, ético que atraviesa la sociedad colombiana, pues actualmente. Contamos con unos aliados muy apreciados por nosotras, por nosotros, que han permitido construir y consolidar este espacio. Es un espacio conjunto que dimos, o digamos, empezamos a construir el año pasado, en el transcurso del año pasado, y creo que ha sido bastante fructífero para la comunidad universitaria. Agradecemos entonces a la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MITBO, y a la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados por su complicidad y por su magnífica labor pues, que hacen cada año. Por supuesto, también queremos agradecer a las personas invitadas a esta franja en particular por hacer posible y por participar de este espacio de discusión con la obra audiovisual tan potente que vamos a ver a continuación. Históricamente, el cine colombiano pues, ha tenido un papel crítico y dialógico con los ámbitos social, ambiental y político de cada época en el contexto nacional. En ese sentido, eh, pues nos acompaña en este momento Pilar Perdomo. Ella nos va a contar un poco sobre la línea curatorial de espejos y pues les voy a comentar muy brevemente cómo va a ser el orden de nuestra sesión. La Cinemateca Sala Alterna propone entonces un espacio de 86 minutos destinado al visionado de la obra audiovisual Bajo Fuego a través de la plataforma Vimeo. Eh, esta película será pues seguida por un conversatorio con Pilar Perdomo, miembro de Alados, y los directores de la película. Finalmente tendremos un espacio para responder preguntas del público. Entonces, pues muy buenas tardes, Pilar, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Cinemateca Sala Alterna. Es un honor y un placer contar contigo en este espacio. Hola Adriana, muchas gracias a ti y a todo el equipo de la Cinemateca Sala Alterna, para la MITBO y para la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados. Este es un espacio muy valioso que nos interesa como seguir avivando este fuego aquí comunitario de intercambio de conocimientos y de realidades. Entonces, pues bueno, les cuento un poco estas películas que estamos pasando en este momento bajo esta temática de imágenes urgentes. Hacen parte de una sección que existe en la Muestra Internacional Documental desde hace algunos años, que se llama Espejos. Y esta sección tiene un objetivo que es el de acercar al contexto nacional actual, ¿no? Se consolida como un espacio de encuentro entre iniciativas de iniciativas comunitarias audiovisuales, de gestores culturales, de líderes sociales, representantes de la academia, también de realizadores interesados en el cine de carácter político. Y durante las muestras en las que hemos tenido esta sección, pues ha habido como unos ejes temáticos en cada uno de los años, ¿no? En el 2017 fue Espejos para salir del horror, en el 2018 Espejos para salir de la guerra, ambas sobre contextos violentos e iniciativas para enfrentar o lograr salir del conflicto armado aquí en nuestro país. En el 2019 fue Espejos, Voces y Miradas Afro,
sobre el legado y la situación actual de comunidades negras en nuestro país. Y en el 2020 fue Espejos para la Vida, sobre líderes, lideresas y territorio. Entonces, en esta sección también están películas nacionales, latinoamericanas, internacionales. Se procura tener invitados, ¿no? Del equipo realizador, de protagonistas, y también se realizan talleres y laboratorios como dentro de este eje temático. Entonces, realmente, pues es una sección como muy valiosa para la MIDBO, que busca ser una ventana para las producciones nacionales de forma pues inclusiva, ¿no? Incluyente, que no solamente se limita a cierto tipo de cine de lo real. Así que nada, pues esta película Bajo Fuego, que es una película que tuvimos el placer de estrenarla en la Muestra Internacional Documental, estuvo en varios festivales aquí en Colombia, en el Festival de Cine Santander, en el Festival Internacional de Medellín, estuvo en Cali también, y también ha tenido un recorrido muy relevante a nivel internacional en Francia, en Bordeaux, en Grecia, en el Festival de Documental de Peloponesos, en el Campus Doc Barcelona, en España, y también ha participado en varios festivales de derechos humanos en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Madrid y en Colombia, donde ganó incluso un premio. Entonces, nada, es una película con un valor realmente innegable. Así que nada, pues esperamos que puedan ver la película y también le hallen ese valor que nosotros le vemos. Claro que sí, sin duda, Pilar. Bueno, muchas gracias por esta breve introducción relacionada con espejos. En este momento vamos entonces a dar inicio pues al espacio para ver la película a través de la plataforma Vimeo. Vamos a poner un enlace en pantalla y también un código. Si ustedes pues tienen un lector de códigos QR en su celular, pueden entrar directamente a través de este medio o también pueden cliquear el enlace que va a ser compartido a través de nuestro chat de esta transmisión. Entonces nos vemos dentro de 86 minutos para tener la conversación con Pilar y con los directores de la película. Muchas gracias y disfruten la película. Bueno, nuevamente les saludamos desde la Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, en este espacio de martes migualados en alianza con la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, actual coordinadora y programadora de este espacio. En este momento nos acompañan Pilar Perdomo, miembro de Alados, Irene Vélez y Sjoerd van Grutest, directores de la película Bajo Fuego, película que acabamos de ver. Bueno, pues muy buenas noches, Pilar, Irene, Sjoerd. Bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Cinemateca Sala Alterna. Es un honor y un placer contar con ustedes en este espacio. Gracias por la invitación por parte de la Cinemateca. Súper chévere estar aquí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de nuestros invitados para dar la voz a Pilar e iniciar con la conversación. Entonces, Irene es doctora en Geografía Política y Humana de la Universidad de Copenhague. También tiene estudios en Filosofía y una maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es Fulbright Scholar y actualmente se desempeña como profesora titular en la Universidad del Valle. Ha enfocado su investigación en el estudio crítico y participativo de conflictos agrarios y ambientales, profundizando su análisis sobre la perspectiva étnico-racial y de clase en las relaciones de subordinación en Colombia. Explora metodologías interdisciplinarias y activistas para analizar problemas ambientales y crear conocimiento académico que sea también relevante para las sociedades locales. Sjoerd van Grutest es director y productor de cine, se graduó en estudios culturales y medios y antropología y tiene una especialización en etnografía visual. Actualmente reside en Colombia y trabaja en documentales independientes. De sus trabajos se destacan los siguientes: Voces de Guerrilla, película del año 2018, que fue pues, seleccionada en festivales internacionales de cine en Europa y América.
Ha recibido varias menciones y ganado el premio a Mejor Largometraje Documental en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Bogotá en el año 2018. Y Bajo Fuego, película pues, que acabamos de ver, que también ha recibido varias menciones a nivel nacional e internacional. Por su parte, Pilar Perdomo es directora de fotografía hace 19 años en Cuba, Ecuador, Chile, Brasil y México. Es colorista y mamá de Matías hace 11 años. En el año 2012 funda Medusa Films, es una productora y boutique de corrección de color. Ha dirigido y producido los documentales Héroes, Héroes, exhibido en festivales en Colombia, Argentina, Venezuela, México y Francia, y El Árbol de Matías, que tuvo su estreno recientemente en Filadelfia Latino Film Festival. Ha sido profesora de fotografía cinematográfica y corrección de color en Brasil, Cuba, México y Colombia. Asimismo, fue coordinadora de la Cátedra de Fotografía de la Escuela de Cine y Televisión, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, de donde también es egresada. Su interés hacia las políticas públicas referentes a la creación audiovisual y cinematográfica la lleva a ser representante de la mesa de gremios del sector audiovisual colombiano y fue también presidente de la junta directiva de Alados Corporación Colombiana de Documentalistas. Bueno, sin más preámbulo, cedo la voz a Pilar. Muchas gracias por esta magnífica compañía y estoy entonces atenta a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por esa gran presentación. Bueno, pues nada, primero agradecer a Irene y a Shur por este trabajo, por toda esta energía, valor, tiempo invertido en esa hazaña que es llevarnos a esos territorios que son desconocidos para la mayoría de las personas de este país, a realidades que solamente se leen en pequeñas líneas de prensa o en notas cortas y sesgadas de los noticieros, ¿no? Mm, pues yo quisiera comenzar pues preguntando un poquito sobre parte como del proceso de llegar a este territorio, a estas personas, ¿no? Tengo entendido que llegaron allí por un documental anterior, ¿no? Que hicieron sobre la desmovilización del sexto frente de las FARC en el marco de los acuerdos de paz y después de ese documental que se llama Voces de Guerrilla, se quedaron y llegaron ahí. Entonces me gustaría saber cómo encontraron, cómo fue el proceso para encontrar a los protagonistas, que es una polifonía, ¿no? Es una película coral que tiene varios protagonistas, cómo fue el proceso para encontrarlos, cuánto tiempo fue como el seguimiento a sus vidas, y también un poco allí vemos pues realmente el riesgo que corren permanentemente, no solo los líderes campesinos o lideresas, sino también el pueblo campesino en general, ¿no? Entonces quisiera saber ustedes también cómo vivieron eso y si hubo algún tipo de persecución a ustedes como realizadores durante o posterior a la realización del documental. Esa es ahí como una primera gran pregunta que me gustaría hacerles. Gracias, Pilar, por la pregunta. Tal vez antes de explicar un poco cómo llegamos a los personajes, pueda ser ilustrativo explicar cómo llegamos al tema, porque digamos que estábamos muy seguros de que nos interesaba presenciar y testimoniar, digamos, también a través de la producción audiovisual, un proceso que creíamos de transición, y creo que aún lo creemos, una transición que digamos, se originaba con el acuerdo de paz, pero era muy diverso el acuerdo de paz, ¿no es cierto? Y digamos que la complejidad del territorio también tiraba para muchos lados y las oportunidades de transformación, pues algunas eran muy optimistas, ¿no? De hecho, es un momento en el que en Colombia se producen muchos documentales que nos dan como esa idea de que vamos para mejor y que por fin vamos a darle un cierre a estas 5, 6 décadas casi de conflicto interno armado. Entonces, digamos que el primero fue elegir una ruta y tal vez creo que fue una combinación de dos cosas que nos llevaron al tema de la hoja de coca y en particular
a hacerle un seguimiento muy crítico y de largo aliento al proceso de implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos PENIS. Lo primero que diría es que lastimosamente, después de que la guerrilla dejó sus armas, lo cual se concreta finalmente hacia mediados de 2017, aunque hay muchos procesos, muchos programas, muchos planes para la transformación, realmente las instituciones del gobierno y toda la gestión, y creo que buena parte del presupuesto, se concentra en la sustitución de cultivos ilícitos. Por lo menos en esta zona norte del Cauca, en eso se convierte la presencia institucional en zonas que han sido siempre de periferia, marginales, de frontera, y en eso se convierte también el acuerdo de paz. O sea, el acuerdo de paz se transforma de una posibilidad tremenda de hacer como una revolución social, agraria, incluyente y que permitiera pues superar las causas del conflicto, a un programa, digamos, mucho más parecido al Plante y otros programas de sustitución que hemos tenido previamente. Entonces, digamos que esa centralidad que tuvo el tema de los cultivos ilícitos fue lo que en primer lugar como que llamó nuestra atención. Simultáneamente venía como en creciente el conflicto interno armado, entonces siempre teníamos como ahí si es lo uno o lo otro, porque tampoco nos gusta mucho esa causalidad de que entonces porque hay cultivos, entonces hay guerra, porque no creemos que sea tan sencilla la asociación ni tan monocausal. Y lo otro también que pensábamos es, hay todo el tiempo un ejercicio de control territorial que sin embargo no se concreta, ¿no? Es como este esfuerzo permanente de las comunidades por ejercer un control territorial que está todo el tiempo disputado por fuerzas armadas y por economías ilegales, que creo que a veces se juntan, pero a veces se separan. Entonces, como que haciendo una lectura política del asunto, pues vimos que ese giro de la implementación del acuerdo hacia la sustitución nos interesó. Y de ahí también lo siguiente fue como reconocer que la guerra contra las drogas es como una historia súper bien establecida en Colombia, ¿no? O sea, llevamos 2 décadas por lo menos de guerra contra las drogas, entonces íbamos a tener un repertorio respecto al cual leer el contexto y sabíamos que iba a tener una pertinencia también respecto a las relaciones internacionales, respecto a las oportunidades de presión con otros actores, garantes, etcétera. Entonces dijimos, bueno, porque nos interesa mucho que el documental sea también una oportunidad política. Entonces creíamos que agarrábamos como 2 cosas, ¿no? Un contexto local y a la vez también esta oportunidad de dialogar en el contexto político internacional. Entonces ahí llegamos como al tema de conflicto y fracaso de la sustitución. Y Shui puede hablar un poquito más de los personajes, digamos. Sí, y primero yo creo que la ruta de largo plazo que elegimos fue como una decisión muy consciente, ¿no? Y como hecho del comienzo, digamos. No hacer un proyecto audiovisual que iba a mostrar el PENIS o limitarse a los sueños de los campesinos, pero realmente comenzar ahí de pronto con los sueños, con las ilusiones. Pero al lado de ellos realmente acompañar el proceso para ver que realmente iba a materializar, digamos. Y cómo también se iba a cambiar el territorio en sus múltiples facetas, digamos, y cómo impactar a las vidas de esos mismos campesinos. Entonces, sí, siempre pensábamos en un proyecto por lo menos de 1 año, ¿sí? Como sí, hacer este acompañamiento. Y comenzamos con Leider y Grisea, desde muy temprano nos pusimos en contacto con ellos y pues fue como muy espontáneo, ¿no? Ya estar ahí en algunos contextos en que campesinos se juntaron y ya nos conocimos.
y comenzamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que sí, como tenían como una buena capacidad, digamos, de explicar su situación. Yo creo que están muy formados y muy conscientes, digamos, ¿no? de su propia experiencia, de cierta manera, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayudó, también porque no fue nuestro interés de nosotros contar directamente a cómo era la situación, pero permitir, en cierta manera, que ellos, que los campesinos mismos, digamos, pudieron tener voz y pudieron hablar, digamos, ¿no? Pero ya con el tiempo nos dimos cuenta también que este no solamente iba por un programa de sustitución, que es un tema mucho más complejo, digamos, tiene que ver con la tierra, pero también vimos que grupos armados estaban entrando o moviéndose mucho más y más, ¿no? Como en el transcurso del 2018. Entonces ahí también viene como el tema de la seguridad, el control territorial, y lastimosamente también los temas como las amenazas, por ejemplo, ¿no? El conflicto que está reorganizándose y tomando otra forma, pero no está yéndose, ¿sí? Sí está como reproduciéndose y pensamos entonces muy bien en cómo podríamos reflejar esta realidad también a través de las vidas de algunos personajes. Siguiendo un poco con otra parte de la pregunta que hacías respecto a la seguridad, es verdad, ¿no? O sea, estos campesinos, hombres y mujeres con los que trabajamos fueron amenazados, desplazados e incluso llegaron pues hasta el exilio, algunos de ellos, durante este proceso de 3 años de producción del documental. Y digamos, aunque sí hubo momentos, contextos de riesgo, nunca tuvimos amenazas directas. Y creo que eso se debe, en primer lugar, a que tuvimos una estrategia como de cuidado en la cual todo el tiempo estuvimos en comunicación con los líderes y las organizaciones sociales. O sea, esa era como nuestra ruta segura, ¿no? O sea, primero llamar, cómo está la cosa, podemos ir, no podemos ir, y ellos, digamos, en la medida en que también entendieron que esta era una oportunidad para ellos para visibilizar sus voces, sus necesidades, su proceso, entonces, pues digamos, facilitaban esa interpretación de la seguridad en contexto. Sin embargo, pues sí hubo momentos duros, ¿no? O sea, justo antes de que arrancara el COVID y en nuestra última visita, pues hubo un bombardeo ahí como encima nuestro a las 10 de la mañana, y ese día yo en particular me sentí muy nerviosa porque también uno tiene hijos, tiene familia, y también las lecturas de esos contextos no siempre son, para ellos puede ser también ya muy normalizado, ¿no? Que es tremendo que pase, que puedan vivir y fumarse un cigarrillo y tomarse un café viendo caer las bombas y de hecho interpretando, ¿no? Este es un avión no sé qué, este es un bombardero no sé qué, ¿no? O sea, como toda esta, como una epistemología de la guerra completamente diferente, pero pues digamos, a mí sí me dio la sensación de tengo que salir. Y creo que el contexto más duro tal vez fue la minga en la que estuvo Schubert, en esa yo no estuve, digamos, acompañando ese proceso de grabación, que fue, esa minga duró más de un mes de ocupación en la Panamericana, pues como suele ser, y esto tiene estos pliegues y repliegues de confrontación con la fuerza pública, y pues por supuesto que ahí también hay unos riesgos que se corren, pero nuevamente la comunidad es supremamente generosa, ¿no? Con su cuidado, y pues le ayudaban a Schubert a todo, a cargar los equipos, a avisarle, a echarle la leche y no sé qué para que los gases no lo afectaran, y luego se reirían de él, ¿no? También como de la manera como escapaba en ese contexto, y otras anécdotas, pues que tal vez lo más bonito es ver esos momentos de riesgo también como unos rituales en que se consolida la confianza mutua. Entonces, eso también es súper especial, ¿no? Que no solo se trata
de lo que significa y del miedo, sino que también vivirlo juntos, hace que ellos sepan que realmente estás ahí por un compromiso que va más allá de estar un poquito, ¿no? Llegar en paracaídas, sacar lo que te interesa y volver a salir, sino que estás ahí para quedarte, y ese también ha sido como nuestro interés, ¿no? Quedarnos de muchas maneras, académicamente, afectivamente, y ahora pues intentando mover este documental para que ojalá tenga un impacto. Sí, no, y creo que es algo que realmente se siente, ¿no? El que ustedes de algún modo ya hacen parte de esa comunidad, ¿no? O sea, realmente se siente como la cercanía y también como el respeto y admiración que ustedes tienen y la intención clara de darles un espacio y una ventana para que sean ellos realmente quienes cuenten qué es lo que pasa, ¿no? Que era lo que les contaba les comentaba un poco antes de que comenzara la charla, y es que había tenido la oportunidad de ver en otro evento a Briseida, de escucharla, y es impresionante escucharla hablar, escuchar su locuacidad, su claridad política, no solamente de lo que pasa en su territorio, que ella dice que casi no ha salido de ahí, pero tiene muy claro lo que realmente pasa en el país a nivel macro, desde el punto de vista económico, político, incluso de relaciones internacionales. Y eso creo que está en el documental de una forma muy respetuosa y muy amorosa, ¿no? El mostrar como la grandeza realmente de la lucha de los campesinos de esa zona, del Cauca. Y pues nada, eso me parece que es como un gran logro del documental entre muchos otros. Quisiera pasar a otra pregunta, justamente que estaban hablando ahora, que en la Minga Irene no fue a grabar, pero sí estaba Shurt, y era un poco cómo había sido ese proceso de pasar un poco y de empezar a combinar el área social, ¿no? Y académica, por ejemplo, en el que está Irene, y empezar a cruzarlo y a usar como una herramienta la parte audiovisual, ¿no? Este creo que es como la segunda creación, y aparte de codirigir, ¿no? Porque codirigir realmente no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Eso es ser un poquito como un siamés con dos cabezas y cuatro manos, o a veces solo dos, y me parece pues como muy, muy interesante, muy completo ese equipo que son ustedes, ¿no? Me gustaría que nos contaran un poquito sobre eso. Me gusta esa pregunta porque pues creo que no siempre fue tan fácil, ¿no? Y tal vez comenzar por ahí es lo que es más chistoso. Teníamos como una anécdota, no, como un chiste que hacíamos siempre, y es que llegábamos al territorio peleando y salíamos del territorio felices, ¿no? O sea, porque siempre de ida, pero acuérdese que no sé qué, y no acuérdese de no sé qué, no, ¿verdad? ¿No? Entonces como intentando afinar también en el camino lo que hubiéramos discutido previamente, y ahí siempre había diferencias, por supuesto, porque nuestros saberes y nuestros haceres también nos dan esa experiencia diferencial, pero ya en la práctica, pues tenemos unos roles como muy específicos. O sea, yo, por ejemplo, no soy como pésima en la tecnología, entonces como que el encuadre, el lenguaje, ¿no? Digamos, audiovisual no lo domino. No lo domino desde esa parte de la producción, ¿no? Pero tengo mucha intuición política y me dedico a eso y a leer problemas y a encontrar. Entonces, yo fui la primera que supe, por ejemplo, que eso iba como a desbaratarse, ¿no? Entonces, como que yo sabía que que era cuestión de tiempo, lastimosamente, ¿no? Porque mi ilusión me daba para esperar ahí como que realmente lográramos que este acuerdo cambiara cosas, pero muy rápidamente dije, no, esto aquí va a desbaratarse, entonces quedémonos, persistamos. Y al principio fue lento. Durante la finalización del gobierno de Santos, no era tan claro hacia dónde iba, cómo era el desbarate, pues. Y ahí pues Petro estaba subiendo, entonces no sabíamos y pero yo de todas formas intuía que la presencia institucional no le daba a los campesinos la libertad de hacer su proyecto político. Entonces, porque era como absolutamente institucionalista, entonces en ese sentido como que yo era más de la intuición y más de poder orientar, sí, como la interpretación del contexto,
y Shure tenía como una tarea permanente de cómo se convierte esto en historia, ¿no? Entonces, un poco así, no sé si tú quieres... Sí, lo más importante es que lo logramos. No, mentiras. Sí, había como momentos difíciles porque tenemos esos dos, sí, dos papeles, no muy rígidamente formulados tampoco, ¿no? Como muy flexibles, digamos, pero sí claramente con sus propios intereses, digamos, y su propia perspectiva al problema, digamos, ¿no? Yo siempre, sí, tratando de entender, y a mí me cuesta, pues yo soy extranjero, sí, el tema de español todavía sigue mejorando ahí, pero sí, también está en proceso. Pero también como la complejidad de un territorio como el norte del Cauca es tremendo. Entonces yo no aquí voy a decir que yo entiendo todo. Yo sigo aprendiendo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante tener Irene ahí para esto, para el parte de análisis, digamos, y como entender qué iba a pasar de pronto, y por qué pasan ciertas cosas o por qué no pasan, etcétera, etcétera. Y mi tarea era más como pensar en, ok, bueno, yo tengo que primero entender entonces a partir de lo que me dice Irene y lo que veo también ahí en el campo y tratar de pensar sí, en cómo hacer esto en una historia que emite la complejidad y un análisis de nosotros, pero también de los personajes que están participando. En el documental, ¿no? Y yo creo que también, sí, yo, como los proyectos que hago yo, con Irene o sin Irene, siempre tiene como este enfoque en la humanización, ¿no? Como de entrar en un sitio y tratar de que se siente el sitio, en que se siente como vamos conociendo a los personajes, no solamente mirándolos hacia afuera, o escuchando realmente al cineasta, pero realmente como tener un sentido de quién son y qué tipos de vida se están viviendo. Y eso también fue como un reto que teníamos, ¿no? Como encontrar estos contextos en que podemos filmar y grabar y hacer acompañamiento, digamos, y pensar en escenas, digamos, ¿no? Qué podemos hablar o qué podemos acompañar, etc. Entonces sí, siempre teníamos como un balance ahí en ciertos papeles que de pronto estaban algunos más a mi lado, algunos más al lado de Irene, pero al mismo tiempo siempre en comunicación. Entonces también a mí me tocó entender y a veces a ella tocó también pensar y generar ideas en contenido para conversas, por ejemplo, o para dónde ir y cuándo, ¿sí? Esos tipos de cosas muy de producción, digamos. Sí, yo creo que así lo logramos. Sí, yo creo que también hubo, digamos que en el equipo, el hecho de que Shure sea extranjero a veces sirve, ¿no es cierto? Porque él es sinceramente, pregunta sinceramente desde no saber, desde completamente, ¿no? Estar en algunas cosas completamente en ceros. Entonces la gente quiere contarle porque sabe que no lo conoce, que es muy diferente a uno, ¿no? El colombiano que uno ya sabe y la gente sabe que uno sabe, entonces el tipo de relación cambia. Pero también hubo momentos en que precisamente como ese lugar de confianza, entonces de confianza en el sentido en el que, bueno, ella sabe y sabe que somos así, ¿no? Entonces también hubo momentos en que, por ejemplo, en los temas más políticos, finos, sensibles, algunos de los cuales pues no quedan registrados tampoco en el corte final, pero la gente puede como soltarse más fácilmente, menos esquemáticamente. Y lo otro que también fue interesante era como las relaciones de género de por medio, ¿no? Entonces cuando eran mujeres facilitaba más que yo estuviera, porque a mí pues genuinamente también me importa mucho entender cómo son sus vidas, cuáles son sus retos. Y las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, suelen intimidarse, ¿no? Con la presencia de un hombre blanco extranjero, ¿no? Pues o sea, esas son todas las,
¿no? Como las relaciones de dominación ahí encarnadas, entonces puede asustar. Entonces creo que eso también servía mucho. Y creo que lo otro en que también fueron roles diferentes y definitivamente complementarios es como el positivismo y o sea, Shuri tuvo momentos en que no veía nada, ¿no? Esto no va para ningún lado, esto es un caos, esta complejidad es imposible volverla una historia. Y yo era, sí vamos, o sea, confía, confía. Y hasta el último momento, o sea, Shuri dijo, esto no. Y yo que sí, solamente dale la oportunidad, créelo, créelo. ¿No? Eso también fue una tensión así muy, muy interesante que ahorita entonces yo le digo, ¿viste Hot Dogs? ¿Va para algún lado no? Y Shuri, bueno. Entonces, bueno, esas cosas son también chéveres porque te compensan, ¿no? O sea, después de tanto tiempo y tanto struggle, que dicen en inglés, como, sí, estas luchas, desafíos permanentes, cómo se reponen y se compensan después al final del camino. No, y yo creo que eso además le da una profundidad al documental muy grande, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno aborda temas políticos, pues quedarse como en eso, simplemente en lo político y no lograr llegar a lo humano, ¿no? Hacer una exposición de circunstancias o contextos sociales y políticos que cuentan problemas, que cuentan, pero si no se llega a lo humano, pues realmente no se va a llegar hasta a donde uno quiere, que realmente la gente lo sienta, lo piense y diga, pucha, uno vivir así, ¿qué haría yo si estoy en esa situación? Mire lo que pasa, ¿no? Realmente ahí es cuando llega la reflexión, cuando toca esa fibra y eso está en un equilibrio muy bonito que yo creo que tiene que ver con ustedes dos, ¿no? También con esas, ¿no? Con las fuerzas que a veces van juntas o se oponen, pero al final esa dinámica es la que ha generado que la película tenga esa profundidad a todo nivel y el valor que tiene en este momento, ¿no? Y yo me imagino si para nosotros como colombianos es difícil entender lo que pasa en este país, pues me parece muy normal que en algún momento hayas dicho que era imposible contar esa historia de una forma coherente, como atar todos esos brazos y, ¿no? Del monstruo para tratar de contar una historia, lo cual pues realmente es muy difícil, porque ahí se abarca realmente todo el conflicto, ¿no? Es la tierra, son los cultivos ilícitos, no es el abandono del Estado, está todo lo que pasa, las causas y consecuencias de lo que pasa en nuestro país. Entonces, creo que ahí está como la gran potencia del documental. Y bueno, quería hacerles otra pregunta, ahí sí más como dentro de todo no sé, lo eruditos ya que son en este tema que es tan complejo, y es como todo el tema de el abordar el narcotráfico, el cultivo ilícito, ¿no? De coca, como cuál es realmente el camino, ¿no? Porque nosotros vemos en el documental que los cocaleros están entre la espada y la pared, ¿no? Realmente no hay una voluntad política nacional e internacional para que haya una legalización. Es como un contexto realmente muy complejo donde pues los posibles caminos, que es el de la legalización, yo no estoy tan segura si realmente ese es el camino que va a ayudar a que los cocaleros estén mejor, a que realmente ya los narcotraficantes dejen de ser como los criminales que son, ¿no? Entonces yo sí quisiera saber de la experiencia que ustedes tienen, de ese contexto que ustedes conocen, que han estudiado desde lo académico y en campo con este documental. ¿Cuál creen ustedes que es el camino un poco y cuál es también como el lugar de los países consumidores, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las políticas de erradicación, de las políticas contra los estupefacientes, ¿no? De la lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo lo ven ustedes después de esta experiencia de estar sumergidos en ese mundo todo este tiempo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que, bueno, lo primero que me gustaría decir al respecto es que, o sea, la política antinarcóticos es una política que se genera en los Estados Unidos fundamentalmente y que es impuesta, es como un nuevo colonialismo que se impone al sur de América, al centro del continente, pero también a otras geografías del sur global.
Y eso creo que es una comprensión importante porque eso significa que hay unas relaciones geopolíticas que no pueden ser desconocidas. O sea, no es suficiente con el pequeño programita que se aplica en Miranda, ¿no? O sea, mientras no haya esa comprensión geopolítica de cuáles son los intereses, de cuáles son los actores, de cómo se moviliza, de cuáles son los mecanismos privilegiados, entonces cualquier solución va a quedar como sin lugar, sin enraizamiento, que es lo que le pasa al PENIS. O sea, el PENIS aparece muy bien en el marco del acuerdo de paz y aparece muy bien porque es un momento político importante de transición donde se le quieren dar ciertas concesiones al campesinado, pero realmente nada cambió de la política internacional contra las drogas y de lo que los Estados Unidos espera de nosotros como país productor en el marco de esa política. Entonces, sí, Estados Unidos espera de nosotros erradicación en vez de sustitución. Por más programitas, Palme, Palante, Penis, lo que sea, pues no va a tener el efecto que se requiere. Eso por un lado. Por otro lado, digamos que Colombia, a diferencia de otros países de la región, es un productor que se mantiene pujante porque tiene unas relaciones de desigualdad estructurales que no se han resuelto. Y ese es entonces el otro problema, ¿no es cierto? Entonces, si llegamos con un programa de legalización, por ejemplo, pero la legalización no resuelve el problema del acceso a la tierra, el problema del desarrollo rural, por más legalización que haya, como en el caso de la marihuana medicinal, que se legaliza para usos medicinales y para usos científicos en Colombia, pero no se resuelve nada de los problemas de los marihuanocultores, campesinos, que siguen sin tierras, siguen sin proyectos productivos. Entonces, ellos van a seguir manteniendo una franja del mercado ilegal que siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? Incluso en los mejores modelos de legalización siempre hay una franja ilegal que se mantiene y se mantiene en buena medida motivada por esas desigualdades estructurales que son las que empujan al campesino a tomar la decisión de cultivar y de meterse en economías ilegales. Entonces creo que esos dos son elementos como súper claves para entender hacia dónde ir y cómo es la complejidad y como las multiacciones que se necesitan. Lo otro que me parece también importante es que en los contextos de legalización, a mí me parece interesante el discurso siempre que uno se proponga hacer una legalización que democratice la producción. Lo que pasa es que aquí, en Colombia, la legalización, por lo menos de la marihuana, fue una legalización pro-capitalista. Entonces no hicimos fue nada. O sea, legalizamos para que el 80%, 85% de la inversión en marihuana medicinal sea de empresas canadienses. O sea, legalizamos para convertirnos en una maquila de producción de marihuana canadiense. No tiene ningún sentido, ni siquiera nosotros tenemos la capacidad técnica, ni la capacidad financiera, ni el gobierno tiene la intención de crearla respecto a la producción de esos esenciales medicinales. Entonces, básicamente lo que estamos produciendo es, así como lo hacemos con la palma africana, con la caña de azúcar, ¿no? O sea, eso es otra economía extractiva. En esta vez, digamos que ha pasado por el tema de la legalización, por ese filtro más discursivo que es realmente transformador de la sociedad. De todas formas, sí puede ser interesante la legalización porque la perspectiva prohibicionista siempre tiene ahí muchas cosas, ¿no? O sea, el prohibicionismo engendra el mercado negro y se cruza con otras economías ilegales, que yo creo que es lo más peligroso en el caso de la marihuana y de la coca. Es que en Colombia, digamos que la economía ilegal de la producción de drogas está atravesada por economía ilegal de la guerra, por ejércitos ilegales, por economía ilegal del oro, ¿no? La extracción ilegal de oro en pequeña escala o mediana escala. Entonces ahí hay incluso trata de personas, o sea, ahí hay muchos como layers, ¿no? Como capas para la interpretación. Entonces sí creo que vale la pena pensarse la legalización, pero no debe ser el único modelo.
Ahora, en lo inmediato, dado que somos un país como tan mojigato y en este momento pues dominado como por el conservadurismo neoliberal, deberíamos pensarnos la sustitución, o sea, la erradicación es el peor de los escenarios posibles porque ya ha demostrado que solamente aumenta y desplaza el área de cultivo, entonces afecta a los bosques, afecta a los humedales, afecta a las zonas de páramo, está afectando tremendamente la altillanura amazónica. Entonces Con el todo eso, pues, glifosato también, con el tema del glifosato también, claro, que todo claro, es un negocio para otros, ¿no? De comprarle el glifosato a otros para tratar de controlar nuestro problema. totalmente, totalmente. O sea, esto del glifosato con el decreto 380 realmente es, por un lado, el glifosato, por otro lado, contratar las empresas que hacen la aspersión de glifosato, ¿no? Que todas son empresas estadounidenses que se dedican a esa labor. Entonces, es otra multinacional, la parte de Monsanto, que llega ahí. Y por otro lado, pues también hay una, digamos, una asesoría militar que se le vende al Estado. Terminamos súper endeudados para pagarle a gringos y alemanes un programa de erradicación que es un fracaso y que además envenena las comunidades y los territorios. Entonces creo que, bueno, o sea, como que hay mucho que hablar, ¿no? Es un tema muy complejo, muy apasionante también, pero y creo que hay que leerlo en esa complejidad, o sea, no, la simplificación ahí sí que nos ha llevado al fracaso por donde se le mire. No sé si Shurt, aquí me le tomé toda la palabra, me disculpan. No, solo para añadir como un punto, digamos, es que pues yo espero que uno de los mensajes, las sensaciones con que se deja los que ven el documental es que los campesinos, los cocaleros, no les sirve una militarización, no sirva a ellos como una represión, digamos, ¿sí? Como, es que les sirve, o les serviría, y merecen, espero, que se sienten esto, una ayuda, un aporte, un Estado que toma en serio las perspectivas de ellos, que les crea cuando dicen que tienen toda la voluntad de sustituir, de cambiar sus propias economías locales y acabar con eso. Pero el tema también es que no hay salida. ¿Sí? Entonces, lo que necesitan no es glifosato, no es erradicación forzada, es apoyo. Y entonces lo que se necesita es un Estado liderado por un gobierno que toma en serio los millones que hacen parte de comunidades rurales en Colombia y dan unas garantías que piensen en estructuras, infraestructuras que pueden cambiar sus economías locales y las perspectivas de sus cocoleros. Sí, eso es como lo fuerte, porque realmente uno ahí es donde no ve la voluntad política y desde hace décadas, ¿no? Es desde que esto existe, ¿no? Ese es como el gran conflicto de siempre. Lo que hace falta son tierras, carreteras, ¿no? Lo que se viene pidiendo hace 60 años y que no lo quieren hacer, yo creo, hablo por mí, ¿no? Que básicamente porque es un gran negocio el narcotráfico para muchos políticos, para muchos gobiernos y simplemente no se quieren quedar sin ese negocio, ¿no? No quieren acabar con el negocio porque ellos están lucrando de él. Entonces, al final, todo ese dinero no ganan los cocaleros, porque si por lo menos ganaran, pues, y tuvieran esas casas de mafiosos que uno ve en las ciudades, pero tampoco, si ganan los intermediarios y ganan todos los corruptos que están en medio, que gran parte es de los gobiernos que han habido, ¿no? Es bien complejo. Pero pues me parece que el documental nos da como una visión muy clara también de eso y eso me parece muy potente porque ayuda también a fracturar, a generar como comisuras que permite que las personas puedan ver más allá de los discursos como hegemónicos que se manejan alrededor de la planta que mata, ¿no? Ahorita que están volviendo a sacar una publicidad que tiene como otra vez un lema de esos que confunden la coca con la cocaína y que asimismo confunden las causas con las consecuencias de lo que pasa alrededor de ese fenómeno en específico y en general de la situación del país. Entonces, pues nuevamente agradecerles por ese documental tan esclarecedor.
Gracias a ti, Pilar, por las súper preguntas complejas, todas ellas, pero que le permiten a uno como imaginarse cosas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en este momento pues tenemos como una pregunta y un comentario para los directores de la película. Entonces, la primera la hace Mauricio Suárez y dice, ¿qué otras opciones de nombre se contemplaron para el título de la película? ¿Había otros nombres? Que si tuvimos otros nombres para la película. Inició siendo Fincas Bajo Fuego. Después hicimos un campus en Docks Barcelona y ahí Fincas vimos que no era suficientemente comprensivo de todo lo que queríamos decir, ¿no? Entonces quitamos Fincas y en ese momento nos sugirieron No hay paz. El director Joan, del director de Docks Barcelona. Pero no nos gustó porque creíamos también que nos gusta también más espacio de interpretación. Entonces, Bajo Fuego fue como la decisión al final. Vale. Bueno, tenemos un comentario por parte de Luis Rosso que dice, la banca usa y se nutre del blanqueo de dinero narco. No sé si es posible tal vez ampliar un poquito desde tu conocimiento, Irene, respecto a estas dinámicas económicas. Sí, o sea, eso es completamente cierto, ¿no? O sea, hay todo el tema del lavado de dineros que se hace en los paraísos fiscales y en los cuales intervienen los bancos que son multinacionales, pues supremamente poderosas que además han financiado las campañas presidenciales de los últimos presidentes de los Estados Unidos, pues todas están ahí salpicadas, ¿no? Por el lavado. Y en Colombia también, o sea, en Colombia también está toda esa, como la manera en que nuestra economía, y yo creo que, por ejemplo, una de las razones por las cuales, por lo menos durante el primer año de COVID, la economía de Colombia no colapsó, pese a que era como absurdo porque todos estábamos, creo que tuvo que ver también con el sostenimiento de las economías ilegales en muchas regiones y la emigración de gente urbana a conectarse, reconectarse con esas economías ilegales. O sea que yo creo que para nosotros es como una segunda, es como si hubiera un mundo paralelo, ¿no? Entonces tenemos el mundo paralelo del Producto Interno Bruto, que realmente no explica para nada la supuesta estabilidad económica en Colombia. Y tenemos por otro lado unas economías ilegales que son súper sólidas y en expansión, tanto a nivel de la escala de la acumulación que genera, como también a nivel de la escala de los impactos sociales y ecológicos que pueden crear. Entonces, pues comparto completamente la perspectiva de ese comentario y básicamente lo que diría es, efectivamente, entonces eso nos tiene que llevar a mirar la guerra contra las drogas en Colombia, más allá de Colombia. O sea, no podemos quedarnos ahí mirándonos el ombligo porque realmente la mayoría de lo que es relevante para decidir en el contexto de la guerra contra las drogas pasa por fuera del territorio nacional. Y hay que ser como muy críticos y sobre eso. Vale, pues por el momento no tenemos más preguntas ni comentarios del público, pero yo quisiera mencionar algo que me parece pues muy importante y es en el documental se hace mención al punto 1 y punto 4 del acuerdo de paz. Digamos, como que entra en conflicto el hecho de que al gobierno nacional no le haya interesado implementar el punto 1, pero sí el punto 4, y eso responde pues a estas economías que ustedes están hablando, que estamos, digamos, como entendiendo en un engranaje un poco más complejo y más global. Pero también hay una parte que en este momento pues está como siendo muy, como muy explícita, que está siendo pues también, que no está siendo mencionada y que es muy importante,
y es en el punto 3, está, uno de los puntos es precisamente las garantías para la movilización y la protesta pacífica, que es una cosa que en este momento se está pues pasando por encima de eso, y pues la garantía también a respetar los derechos humanos. Entonces yo quisiera preguntar si desde la perspectiva de ustedes esto en algún momento ha tenido, o sea, el gobierno nacional en algún momento ha tenido interés en este punto, y si no es así, que es lo que yo pues veo, ¿qué podríamos hacer para exigirlo en este momento desde el contexto actual que estamos viviendo? Sí, yo comparto de ese es un punto todo polémico que propuso en algún momento la senadora Cabal respecto a lo que ella considera como los efectos adversos del acuerdo de paz. Entonces, y también le hizo eco de su perspectiva la vicepresidenta eh, Marta Lucía. Y ellas entonces en lo que están de acuerdo es que, como de una manera pues muy despectiva, ese acuerdo da en este momento la posibilidad de que hayan este tipo de manifestaciones completamente radicales por parte de la juventud. Hay otros académicos que también así lo argumentan. Yo he escuchado, por ejemplo, lo mismo de Camilo González Pozo, que es un académico pues muy alternativo, reconocido, y también ve allí una oportunidad. Y es posible que sí, o sea, es posible, pero no creo que haya sido la intención del actual gobierno, y no creo tampoco que los jóvenes tengan hoy, los jóvenes que son, pues digamos, la primera línea y la segunda línea del paro a nivel nacional y sobre todo en Cali, donde nosotros hemos estado, no creo que los jóvenes estén mirando el acuerdo de paz para salir a las calles y tomarse los puntos de resistencia en Cali o salir a la Panamericana y tomarse las vías. No creo que sea así, creo que más bien es que el acuerdo sí genera un espacio político, y ese espacio político tiene que ver también con que es un espacio político que dejó las FARC, porque las FARC como guerrilla tenía ocupados los medios de comunicación, tenía ocupado como todo el repertorio explicativo de la política hegemónica, y cuando sale las FARC-EP como actor y quedan las FARC hoy comunes, ese grupo realmente no llena ese gran espacio político, y ahí entran otros, entra la COCAM desde el grupo de los campesinos, la Minga también ha tenido como una voz supremamente relevante, que yo creo que se ha engrandecido en este proceso post acuerdo de paz. Y creo que eso pasa porque digamos, los grupos sociales son también reconocidos en su enorme potencia y en sus roles en este momento. Ahora, eso lleva a que más de 1.200 líderes sociales hayan sido asesinados desde el acuerdo de paz, a que más de 250 excombatientes hayan sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a que en este momento más de 70 jóvenes hayan sido asesinados en el marco del paro nacional solamente en el Valle del Cauca. Entonces, digamos, el espacio político que se genera parece directamente proporcional al número de muertos a los cuales les cobran el espacio político. Es como que las élites en Colombia se resisten a ceder su hegemonía política, a ceder el control político, y desde esa opresión y esa continuidad, yo creo que en muchos casos del ejercicio de un poder colonial, están en este momento asesinando a todos los que tienen esa intención de resistir y de transformar esta sociedad. Entonces es un momento tremendo, porque es un momento en que a uno lo llena de ilusión. O sea, yo también quiero decir aquí, ¿no? O sea, estar ahí con esas primeras líneas, eso en algún momento hablábamos con un vecino que hace cacerolazo sinfónico en Cali, que es una de las expresiones artísticas de músicos que van y acompañan los puntos desde la creación musical. Y él decía, por primera vez me siento que existe un espacio donde no hay miedo. Y es increíble, porque es el espacio tal vez más inseguro, más amenazado por la policía, por el GOES, por el SMAT,
y sin embargo la fuerza de existencia de estos jóvenes es esto de no hay miedo, no le tenemos miedo a nada porque ya nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron, ¿no? Eso es lo que también. Entonces es da mucha ilusión, mucha esperanza, pero también se levanta uno todas las mañanas a contar muertos. Las redes sociales se han convertido en eso, entonces es así un poco bipolar la cosa en este proceso y creo que tiene que ver con cómo el espacio político que creó el acuerdo está hoy muy disputado. No solo el acuerdo, o sea, creo que también hay como trayectorias previas de movilización. Este documental muestra que los campesinos tienen una historia de resistencia y de formación y de lucha que antecede al acuerdo, ¿no es cierto? Entonces ahí también los indígenas tienen desde los 70 un proceso de formación en el Cauca que les hace demasiado poderosos y por eso su presencia en Cali se vio tan amenazante. O sea, todo el mundo vio, uy, estos aquí dan sopa y seco, organizaron Tienen esos miedo. puntos. Claro, da miedo. Da miedo porque son poderosos, son muy poderosos desde su simbología, su espiritualidad, pero sobre todo desde su forma de hacer política, que es completamente revolucionaria. Entonces, es un momento pues, muy interesante con muchas complejidades y creo que, o sea, dialoga con el acuerdo, sí, pero también creo que lo trasciende y hoy estamos un poco viendo hacia dónde, ¿no? Creo que es un momento de cambio y espero que este cambio no nos tome más muertos, ni más desaparecidos, ni más violaciones a los derechos humanos. Creo que sí, Irene. Bueno, pues muchas gracias. No sé si Shurt o Pilar quisieran agregar algo antes de ir cerrando, porque pues por el momento no tenemos más preguntas del público. Pues si alguien está escuchando y ve oportunidad de hacer algo con el documental en contextos políticos, educativos, que quieran armar una presentación o algo así, estaríamos muy abiertos a hablar con todos, digamos. Entonces, sí, para que se pongan en contacto con nosotros, tenemos un sitio web, bajofuego.com, y allá se puede encontrar como datos de contacto también, hay un formulario de contacto. Entonces, cualquier cosa, pregunta, comentario, sugerencia, estaríamos muy disponibles a hablar. Súper, muchas gracias. Bueno, sí, también yo quería comentarle al público, las personas que nos están escuchando, que Irene y Shurt muy amablemente dispusieron el documental para que tengamos un día más para verlo. Entonces, si queremos compartirlo con personas cercanas, amigos, familiares, entonces pues va a estar disponible en el mismo enlace que compartimos en Vimeo para que puedan pues, digamos, compartirlo con las personas que consideren pertinente. Pilar, no sé si quieres decir algo o agregar algo a la conversación para ya ir cerrando. No, yo solo agradecer este espacio, ¿no? A Adriana, Shurt, a Irene. Ojalá que las personas que hayan visto este documental, pues entiendan como ese objetivo primordial que es la defensa de la vida, ¿no? Creo que el documental habla mucho de eso, de la defensa de la vida y de una vida digna, y que es lo que en este momento muchas de las personas estamos pidiendo, exigiendo en la calle, porque es nuestro derecho, una vida digna. De acuerdo. Bueno, pues sí, también un poco la invitación a que esto no se normalice, porque pues sí, sí bien es cierto que hay mucha fuerza como de seguir adelante a pesar de todo lo que está pasando, también es importante pues mantenernos al tanto y mantenernos sensibles respecto a lo que están viviendo las comunidades y las personas que están en la calle ahorita, porque pues pasa mucho eso, ¿no? Este es un país que a pesar de que haya repetido mil veces su historia, sigue normalizando la violencia de una manera increíble. Entonces, un poco la invitación es a eso, como a seguirnos un poco tocando por lo que está pasando y seguir exigiendo que se respete el derecho a la vida, por supuesto. Muchas gracias entonces, Pilar, Irene, Shurt. Pues esta sesión creo que ha sido
muy enriquecedora para las personas que nos acompañaron, para nosotros desde el equipo de la Cinemateca Sala Alterna de la Universidad Nacional. Por supuesto, muchas gracias al equipo de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, pues por todo el apoyo y la complicidad con esta sesión, esta segunda sesión de Martes Mitpo Alados, Imágenes de Urgencia. Y bueno, quisiera también invitar a la gente que nos está viendo en este momento para que siga nuestras redes sociales si aún no lo ha hecho. Y también pues a nuestra próxima sesión vamos a tener nuestra tercera y última sesión de cine familiar de este semestre. Bueno, hemos preparado y vamos a presentar una pequeña jornada enfocada a la construcción de pensamiento colectivo desde nuestros hogares y tendremos pues una franja de cortometrajes animados latinoamericanos. Tendremos también pues un conversatorio con dos de las directoras de los mismos. Entonces, pues súper invitados, invitadas, también recordarles que es importante que llenen el formulario de asistencia que se está compartiendo en este momento a través del chat de la transmisión para poder entrar en contacto con ustedes y compartir pues todas las novedades que tenemos respecto a la programación. Gracias a todos. Disfruten, roten el link a todos los que conocen y aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias, gracias Adriana, gracias a Shuri y a Irene, un gusto conocerlos de verdad. Espero un día que no sea virtual, sino presencial. Ojalá. Genial. Chao, Chao. Adriana, chao Pilar. Chao. Buenas noches. Chao, que estén muy bien, hasta luego, que estén bien.